Hola a todos, bienvenidos a Aula D, el canal donde desciframos las ciencias. En este video estaremos estudiando el tema de razones y proporciones. Posteriormente estaremos viendo una aplicación de este tema que son las reglas de tres. Así que empecemos. Primero, antes de empezar con el tema, vamos a entender qué es una razón. Lo que les he puesto aquí. Una razón es una comparación entre dos magnitudes o dos cantidades, ¿ya? Que indica cuántas veces una cantidad es mayor o menor a otra. Se expresa como una fracción a sobre b y se puede escribir también con dos puntos, a dos puntos b, ¿ya? Mencioné hace un momento una palabra importante e interesante, magnitud. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es un concepto fundamental en matemáticas, física y otras ciencias, ¿ya? ¿Y a qué se refiere la magnitud? Se refiere a la cantidad o tamaño de algo. Es una medida numérica de una propiedad que puede ser cuantificada. Por ejemplo, longitud, área, volumen, velocidad, masa o fuerza. En términos simples, la magnitud nos dice cuánto hay de algo. ¿Ok? Por ejemplo, una magnitud puede ser 5 metros, otra magnitud puede ser 2 segundos, si hablamos de energía, una magnitud 5 joules, etc. ¿Ya? Entonces, veamos aquí unos ejemplos de magnitudes. ¿Ya? Lo que les comentaba, 5 metros, ¿ya? Nos dice cuán largo es algo, ¿verdad? 10 segundos nos dice cuánto dura un evento, ¿verdad? 20 grados Celsius nos indica cuán caliente o frío está algo. Bueno, nos indica la temperatura de algo, ¿ok? Entonces aquí hemos tenido unos 3 ejemplos de magnitudes. Ejemplos de razones. Vamos a ver aquí unos cuantos ejemplos de razones. Recordemos que la razón era la comparación entre estas dos magnitudes y esta comparación la hacíamos a través de una fracción. Valga mencionar, ¿no? Antes de ver estos ejemplos, algunas razones tienen sus nombres propios. Por ejemplo, la razón de distancia sobre tiempo, esta en física se llama rapidez, ¿ya? Newton, por ejemplo, sobre metro cuadrado o fuerza, más bien dicho, fuerza sobre área, esta magnitud se llama presión, ¿ya? Entonces, en física y en otras ciencias hay ciertas magnitudes que tienen nombres. Ahorita vamos a ver una aplicación en matemática donde no necesariamente estas razones tienen esos nombres, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo con cocina. Dice, si una receta para una torta requiere 2 tazas de harina y 3 tazas de azúcar, la razón entre harina y azúcar es de 2 a 3, ¿ya? Esto significa que por cada 2 partes de harina necesitas 3 partes de azúcar. Entonces, vamos colocando aquí esa razón de 2 a 3. Tazas de harina, 2 por cada 3 tazas de azúcar, ¿ya? Para continuar, a este término de acá arriba, al numerador, este se llama antecedente, dentro de una razón, ¿no? Y el de abajo se llama consecuente. Y la razón se lee, por ejemplo, las tazas de harina son a las de azúcar como 2 es a 3. O la razón de tazas de harina a tazas de azúcar es de 2 a 3. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. Escala de un mapa. En un mapa, si un centímetro representa 50 kilómetros, ¿ya? La razón entre la distancia en el mapa y la distancia es de 1 a 50. Eso indica que cada centímetro en el mapa equivale a 50 kilómetros en la realidad. Pongamos aquí, esta va a ser una razón de centímetros a kilómetros y la razón es 1 a 50. ¿Ya? Un centímetro equivale a 50 kilómetros. Es decir, si tú en el mapa ves una distancia de 1 centímetro, en la vida real eso representa 50 kilómetros. ¿Ok?
En este caso, el antecedente es 1, el consecuente es 50 y esto se lee. La razón de centímetros de kilómetros es de 1 a 50. Vamos con otra, con otra, vamos con otra razón. Esta ya es una razón física que tiene un nombre. Esta se llama velocidad. Bueno, si es que no es un vector, es rapidez, de hecho. Dice, si un coche recorre 120 kilómetros en 2 horas, la razón entre la distancia y el tiempo es 120 a 2. Ya, aquí estamos expresándolo como los dos puntitos. O 60 a 1. Lo que nos indica que el coche viaja a 60 kilómetros por hora. Estamos aquí en esta razón que se llama velocidad, comparando distancia versus tiempo. Y esta razón específica dentro de la física se llama velocidad. ¿Ya? Entonces, básicamente, aquí estamos poniendo la distancia en kilómetros y el tiempo va a estar dado en horas, como para tenerlo más claro. ¿Cómo se ve esto? Dice 120 kilómetros en 2 horas. Ya, pongamos aquí, kilómetros, horas. Si yo simplifico mitad 1, mitad 60, nos queda lo que igual nos indica la redacción, ¿no? 60 kilómetros en 1 hora, ¿ya? O el coche viaja a 60 kilómetros por hora. Es decir, yo en las razones puedo aplicar absolutamente todas las propiedades que ya estudié anteriormente en la parte de fracciones. Entonces, es por eso que puedo aquí simplificar y obtener a la final esta última razón que he colocado acá. Espero que haya quedado claro lo que es una razón, ¿ya? Recordando, pues las razones son una comparación, ¿verdad? Entre dos magnitudes, ¿ya? Y esto nos indica la relación que tienen estas dos. Ahora, veamos el tema de proporciones. Una proporción es una igualdad entre dos fracciones o razones, ¿ya? La proporción establece una relación de equivalencia entre dos razones diferentes y nos permite resolver problemas en los que se desconocen algunas de las cantidades involucradas. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos de proporciones. Vamos a ponerle la continuación del que vimos hace un momento de cocina, ¿verdad? Aquí les he puesto que este ejemplo es el que continúa del anterior. Dice, si en la receta mencionada anteriormente, recordemos que era la receta de 2 tazas de harina y 3 tazas de azúcar, ¿verdad? Aquí nos dice, si en la receta mencionada se necesita hacer el doble de torta, ¿verdad? Entonces utilizarías 4 tazas de harina y 6 de azúcar. Aquí la proporción es 2 tercios, que es igual a 4 sextos, ¿ya? Entonces podemos colocar esto así, ¿no? 2 tazas de harina por 3 tazas de azúcar. Lo que hemos hecho es multiplicar por 2 cada una de ellas. Recordemos que a las fracciones podemos multiplicarlas por 2. Y esto nos queda una razón de 4 a 6. Es decir, 2 tercios es igual a 4 sextos. ¿Ya? Es la razón que nosotros tenemos. Y esto obviamente nos va a dar inclusive un valor numérico, ¿verdad? Esto va a ser 0.666 y así, ¿no? Es un número con esa periodicidad. El siguiente. Vamos ahora con el ejemplo del mapa. Recordemos que aquí la razón era de 1 a 50. O sea, 1 centímetro equivale a 50 kilómetros. Aquí dice, en el ejemplo mencionado, donde la razón es 1 a 50, 5 centímetros representan 250 kilómetros. ¿Qué es lo que se hizo, no? Era una razón de 1 centímetro representando 50 kilómetros. Si multiplicamos esto por 5, porque nos habla de 5 centímetros, nos queda que 5 centímetros equivalen a 250 kilómetros. Es decir, 1 sobre 50 es igual a 5 sobre 250, ¿ya? Y esto tiene un valor numérico, ¿verdad? Esto puede, digamos, ponerse como
0.02 centímetros por kilómetro. ¿Ya? Se puede expresar también de esa forma, pero recordemos que en las razones, pues es preferible expresar las cosas como fracciones para entenderlas y visualizar de mejor forma y de esa manera poder armarnos la proporción que es la igualdad entre esas dos razones o la igualdad entre esas dos fracciones. La velocidad. Recordemos que el ejemplo de la velocidad nos decía que el coche recorría 120 kilómetros en 2 horas y de ahí obtuvimos que la razón llamada rapidez es de 60 kilómetros por hora. Entonces aquí nos dice que 120 kilómetros fueron recorridos en 2 horas. ¿Ya? Arriba simplificamos o dividimos para 2 y determinamos que 60 kilómetros eran recorridos en 1 hora y si por ejemplo seguimos dividiendo para 2, podríamos representar que 30 kilómetros se recorren por lo tanto en media hora. Perdón, esto es en media hora. ¿Ya? La razón siempre va a ser 120 sobre 2, esto es igual a 60 sobre 1, es igual a 30 sobre 0.5 y esta razón siempre va a ser igual, pongámosle aquí como le pusimos en las anteriores, va a tener una razón fija, ¿no? De 60 kilómetros por cada hora. La primera era tazas de harina sobre tazas de azúcar. ¿Ya? Entonces, como para dejar claro, ¿verdad? La proporción es la igualdad entre dos razones, o sea, es la igualdad entre esas dos fracciones que se generan.